Bueno, Enrique, vamos a hablar de algo muy delicado, y además luego le preguntaremos a nuestro invitado si después del COVID ha visto más casos. Porque el problema de la circulación en los miembros inferiores, sobre todo, etcétera, es un problema creciente. Y sobre todo fumadores. Ah, amigo. Fumadores. Él lo dice siempre para que no fumen, Sí, pero ha de saber, partiendo doctor. de esa base, bueno, porque es que yo he visto muchos pacientes con claudicación intermitente y eran todos fumadores. ¿Qué es claudicación intermitente? Pues lo que te va a explicar es que ahora se llama isquemia, más normal, pero yo sigo teniendo el nombre antiguo. Claro, es que me encanta. Claro. Bueno, es que parecen los árbitros del Barça, claudicación intermitente. Exacto, Sí, el Negreira. Eso es, Negreira. Bueno, tenemos al doctor César Aparicio, que estudió en tu tierra, en Zaragoza. Una gran tradición Sí, en la sí. Plaza de Paraíso, la Facultad de Medicina. Burgalés. Ahí estaba la antigua. La antigua, Era claro. el campus. Que está Miguel Servet, Sí, está allí en la sí. puerta, sí. Es licenciado y doctor en medicina, es profesor asociado de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿comprendes? Y luego es el jefe del servicio de angiología y cirugía vascular periférica. Y es el que nos va a hablar de la isquemia fundación. en los miembros, En la en la fundación. Fundación Jiménez Díaz. Claro. Hombre, Los clásicos. estaría bueno. Sí. Bueno, vamos a ver, don César, lo primero, ¿qué es esto de la claudicación intermitente o isquemia en los miembros inferiores? Y en superiores Y también. también. Pero lo digo inferiores porque cuando uno Sí, tiene es que el que andar más se frecuente. nota más, y luego porque vivimos muchos más años y luego a lo mejor aparecen circunstancias como por ejemplo el COVID, que no dejan de registrarse efectos no deseados en todos los ámbitos físicos, psicológicos, psiquiátricos, de trastorno de comportamiento. Bueno, la verdad es que como no supimos nunca, porque los chinos no dieron la secuencia del virus, se consiguieron vacunas, Ni la que ganada. tampoco tenemos la secuencia completa. Se pudo parar aquello, pero los efectos siguen ahí, ¿eh? Bueno, pero a ver, cuéntenos, don César. Bueno, primero, isquemia. muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Pero cuéntenos primero qué es exactamente esta isquemia de miembros inferiores y qué frecuencia hay. La isquemia de miembros inferiores al final es un cuadro en el que la sangre no llega a las piernas principalmente, se da sobre todo en los miembros inferiores, casi nunca en los superiores, y al no llegar la sangre a las piernas produce un dolor que hablamos sobre todo de claudicación intermitente, que es cuando uno va caminando, no llega suficiente sangre al músculo y empieza a doler. Es un poco una alarma del sistema para decir, detente, que espera un poquito, que llegue la sangre. Normalmente con unos minutos eso pasa y se puede volver a andar. Y se vuelve a repetir. Por eso hablamos de claudicación intermitente o síndrome del escaparate, que lo llaman también muchos pacientes. Que es pararse. Sí, eso es. La gente para ver el escaparate un minuto, vuelve a caminar y otra vez. Y se repite. O sea, no tiene nada que ver con las varices, sería No casi tiene todo nada lo que ver. contrario, ¿no? ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es Pues- la base de esa afección? La base es la obstrucción de las arterias. Es decir, esto al final lo que es la claudicación intermitente es un cuadro que vemos ya cuando el problema de las arterias está avanzado. Lo que se produce es una obstrucción de las arterias con la edad por muchos factores de riesgo, desde una predisposición genética al tabaquismo, que sí es muy importante, la diabetes. Casi todos los pacientes que llegan a isquemia, o más de la mitad de los pacientes que llegan a una isquemia crítica con lesiones de gangrena, son diabéticos. Hay otros factores como el colesterol. Pero bueno, al final es un cúmulo de factores que lo que hacen es ir obstruyendo las arterias. Nosotros eso no lo vemos, es algo asintomático y hay mucha gente que sigue asintomática toda la vida. Pero en un tanto por ciento pues produce estos cuadros, que empiezan muchas veces por dolor al caminar cuando se suben cuestas o cuando se suben escaleras, Cuando hay esfuerzos. cuando hay esfuerzos y que luego pues puede ir avanzando hasta que a veces duele caminar unos pocos metros en llano y en los casos más graves pues aparece simplemente cuando uno se echa en la cama. Está sentado, esa poquita acción de la gravedad hace que no se tenga dolor, pero cuando uno se tumba en la cama empieza a doler el pie y hace que el paciente cuelgue la pierna o se levante para que se le pase. Y el siguiente paso sería ya que empezase con lesiones, con necrosis de dedos, es decir, que se mueren. ¿Y hay partes un los tipo de dedos. tratamiento, digamos, sintomatológico? Es decir, a usted le llega, pues he tenido estos primeros casos, que además, repito, con lo del COVID hemos visto cantidad de casos. ¿Qué tratamiento tiene usted o simplemente hay que esperar o hay un tratamiento, digamos, que o para o por lo menos hace mucho más lenta esa evolución? Hay tratamiento, el principal es sobre todo
controlar los factores de riesgo. Intentar no llegar a pasos más avanzados y que si una vez que vemos la aterosclerosis, porque muchas veces no empieza por las piernas, al final la enfermedad de las arterias es común en todas las arterias del cuerpo. Puede empezar por un infarto, por un ictus, por un cuadro isquémico a algún otro nivel, es decir, falta de sangre en algún otro sitio, pero las piernas es una zona común. Y cuando tenemos esa clínica, antes de que eso haya más, tenemos que empezar lo primero a corregir todos los factores de riesgo, quitar el tabaco, controlar el azúcar, empezar a hacer ejercicio, porque todo eso que nos duele la pierna cuando camina suelta una serie de sustancias que hace que se vasodilaten las otras arterias más pequeñas y que puedan mejorar un poquito la sangre. El ejercicio es automáticamente, digamos, va aliviando eso. El ejercicio hace que pueda incluso mejorar. Es decir, que lo mismo que nos duele al hacer ejercicio porque no llega sangre, lo que nos produce dolor también produce vasodilatación. Y hace que todas las arterias periféricas más pequeñitas se vasodilaten, puedan hacer que llegue un poquito más de sangre y que esa distancia de claudicación, o si duele a los 100 metros, pueda ser los 200 o pueda llegar a los 500. La tensión alta, por ejemplo, puede también tener que ver algo con esta dolencia. Ha hablado usted del colesterol, con la fluidez de la sangre, con los trombos. ¿Está todo relacionado? Está todo relacionado. Hablamos de factores de riesgo, hemos dicho el tabaco y la diabetes, que esos son un poco los que podemos controlar mejor, y la tensión es otro factor fundamental. Casi el 80% de estos pacientes son hipertensos. O sea que el colesterol, tabaco y azúcar, fundamental. Más luego ejercicio. La edad suele ser bastante variable. A partir de los 40 lo podemos ver. Lo normal es que sea a partir de los 60, de los 70. Cuanto más mayor, muchas veces vemos estados más avanzados, pero es bastante variable. ¿Y más en señores? ¿Que en señoras es posible? Más en señores un poco, porque hasta los 60, 50 y tantos tenemos la protección de las hormonas un poco las mujeres, pero cada vez lo vemos más. Por primera vez las hormonas nos ayudan a algo, ¿verdad? Y no nos la, y hay otra no nos parte, la lían. que es el tabaquismo, que antes las mujeres había menos tabaquismo y ahora se está igualando. Entonces, en ese sentido se empieza a igualar también. Y, por ejemplo, esas medias de compresión que se venden en la farmacia, ¿son recomendables o todo lo contrario? Lo que hay que hacer es, en cuanto tengamos un dolor, acudir al médico. En principio es totalmente distinto. Aquí hay que señalar arterias y venas. Las arterias no se ven. Por eso es lo que te estaba comentando. Ves la vena, por eso dices, tengo varices, pero como te ha dicho muy bien. Y entonces usted lo que hace es un análisis de, bueno, usted, mire, doctor, le he oído en el radio, eso que usted ha contado me pasa a mí, ya le pasa a mi padre, etcétera, ¿no? Como vivimos mucho más tiempo, pues tenemos más memoria. Entonces, ¿usted qué análisis hace? ¿Qué es lo que tiene que mirar? Pues sobre todo ver que el dolor tenga una causa vascular. Normalmente el dolor por un problema vascular, de que no llegue la sangre, es un dolor casi siempre en los músculos, en las pantorrillas, y la obstrucción es más alta puede ser en los muslos o puede ser en los glúteos cuando la obstrucción es muy alta. Parecido a la ciática, también. Eso es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Es decir, muchas veces los médicos de cabecera nos mandan pacientes con ciática, pero es un dolor totalmente distinto. El dolor de la ciática es un dolor más o menos continuo, por detrás de la pierna. Este es un dolor solamente con el ejercicio y solamente en los músculos. Esto es un poco lo que nos diferencia el tipo de dolor. Y además sabemos que en cuanto paremos, el dolor se pasa. Eso también es la diferencia con dolor ciático. Hemos abordado de lejos el tema del tratamiento. ¿Cómo se aborda este problema? ¿Cuáles son los estados? Aparte de los factores de riesgo, luego sí que tenemos que empezar a hacer, pues como cualquier paciente que ha tenido un infarto. Y ponemos siempre antiagregantes, normalmente con aspirina, con algún otro antiagregante, y siempre con un control muy estricto del colesterol, normalmente con estatinas. Esos serían un poco los dos fármacos fundamentales. ¿Y funciona? Y funciona. Si se le coge, digamos, a tiempo cuando empieza, ¿no? Eso es, funciona dependiendo un poco de cuanto más alta es la obstrucción, más fácil es que se compense. Cuando es de rolle hacia abajo, sobre todo que lo vemos más en pacientes diabéticos o muy mayores, es un poquito más difícil que se compense. Pero es fundamental siempre el tratamiento, control de factores de riesgo y el caminar. A partir de los síntomas que los ha descrito usted perfectamente, ¿qué análisis hace usted? ¿Cómo hace? ¿Hace ecografías? ¿Qué es lo que...? Pues para el diagnóstico simplemente con la clínica y una exploración casi lo tendríamos. Lo que hacemos siempre cualquier paciente es una exploración de los pulsos. Siempre de los brazos, de carótidas, de abdomen. Siempre tenemos que descartar también la presencia de un aneurisma. Cuando un paciente tiene las arterias cerradas, a veces que se cierran y otras veces que lo que altera esa pared arterial hace que se dilaten y produzca aneurismas. Entonces siempre hacemos una exploración y luego los pulsos de las ingles, las femorales, por detrás de la rodilla, las popliteas. También ahí, o sea que ustedes van tomando
¿Y es muy larga esa sesión o es Lo que es más la larga? exploración son 2 minutos. O sea, bueno, usted es que ya lo ve venir, ¿no? Se lo Es hace cuestión todos de los días. práctica. Sí. Sí. Fonendo, me imagino, claro. Primero hacemos lo que es los pulsos con la mano y luego el fonendo a veces para algún soplo. Y también Ya solemos por hacer- intuición, ¿no? Sí. De Sí. pronto ve usted por el carácter o por lo que sea y dice, a ver si este... Simplemente por la clínica ya casi lo tenemos dibujado. Sí. Y luego un poco viendo los pulsos donde falla, pues ya prácticamente hacemos el diagnóstico de tiene pulso femoral y no tiene pulso detrás de la rodilla, pues aquí hay una obstrucción. La siguiente que hacemos es una pequeña prueba exploratoria que es medir las presiones, que es lo que llamamos un índice tobillo-brazo. Los brazos no se suelen afectar, entonces medimos la presión del brazo y la presión en el tobillo. Y si el tobillo está mucho peor que el brazo, Eso es. está claro que está ahí, Eso, ¿no? nos da un poquito el índice de qué afectación hay. ¿Cuánto ese tratamiento ya es de por vida, no para siempre? Eso es. Ejercicio, las estatinas que decía usted, Sí. Y la digamos aspirina. la prevención, ¿no? Y la aspirina. Y la aspirina. Pero hay Sí. veces que no tienen más remedio cuando hay una isquemia grande con una necrosis, la Se hace intervención algún tipo de quirúrgica. intervención, Sí. sí. El tratamiento, tanto el tratamiento de factores de riesgo como estos medicamentos, no solamente va dirigido a las piernas, sino que va dirigido un poco a la supervivencia del paciente. Cuando vemos que una arteria en la pierna está cerrada, posiblemente una coronaria también esté cerrada o casi, o alguna cerebral. Todo está conectado. Todo está conectado, entonces intentamos que el paciente viva más. O sea, no solamente que mejoren sus piernas, sino que no tenga infartos. Muchas que no veces tenga estamos ictus. viendo gente que a veces va con bastón o con silla de ruedas. En este caso, desaconsejable. Si se puede ir de pie, claro. En principio no nos suele hacer falta nuestra patología porque no hay una afectación del sistema locomotor. Si tanto huesos como músculos no están afectados, solamente es un dolor que sabemos que se quita al parar. O sea que en principio no estaría aconsejado, sino hay otra patología relacionada que puede estarlo también. Al final son pacientes con muchos años y se pueden mezclar mucho las patologías. ¿Tiene usted mucho, ha crecido esto o tiene, digamos, un crecimiento estable en función de la edad o de otras cosas? Pues va creciendo, pero sobre todo en función de la edad y en que hay cada vez más pacientes diabéticos también. Es decir, al final la diabetes Hay gente tipo que es 2, diabética y no lo sabe. hay gente diabética que no lo sabe y hay mucha gente diabética que lo sabe y no se controla bien. Y O sea, que lo sabe, pero digamos Sí, no... pero luego las dietas pues cuesta hacerlas. ¿Tiene que el ver con tener un eso? control. ¿Tiene que ver con que ahora envejecemos durante más tiempo o tiene que ver con la alimentación que llevamos, el hecho de que haya más casos de diabetes? Pues influye todo. Lo primero que influye sobre todo es la obesidad. El tener sobrepeso El peso es un factor especialmente- fundamental para la diabetes tipo 2, que es la más común. Y luego también que esos pacientes evolucionan a lo largo de muchos años con la diabetes tipo 2, pues hace que se aumenten otro tipo de patologías asociadas. Y entre ellas la aterosclerosis y la obstrucción de las arterias. O sea, todo es un proceso, digamos, pero que se manifiesta en esto, que es, digamos, benigno, el síndrome del escaparate que decía usted, que es muy común. Sí. En el caso del COVID, esto se ha multiplicado, Pues- por distintas razones, ¿no? Sí, puede ser benigno o puede llegar a ser bastante más grave. Es decir, puede llegar a producir digo, la gangrenas. primera manifestación. Sí, la primera claro. manifestación, sí. Y en el COVID vimos casos muy curiosos. Vimos un aumento exponencial de la patología arterial, de trombosis de las arterias, porque al final eran procesos inflamatorios severísimos. Y eso, pues pacientes que ya tenían algo de aterosclerosis, que a lo mejor tienen una claudicación, al alterarse la tensión, un proceso inflamatorio tan severo, tuvimos muchísimas trombosis arteriales. Es decir, que de repente la pierna se quedaba sin flujo y además en pacientes en un estado general tan malo que no los podíamos operar, es decir, que no era capaz de intubarlos o de dormirlos para llevarlos a quirófano. Entonces tuvimos ahí muchos cuadros O sea, complicados. dramáticos, ¿no? Porque Sí. encima, claro, ustedes tenían que elegir y ¿qué hago? Sí, sí, en algunos casos dramáticos. Y vimos, por ejemplo, trombosis arteriales, que tuvieron varios casos que hacía 10, 20 años que no veíamos ninguno. O sea, Que que se ha vimos tocado usted la zona Sí, de del la aorta, vientre, ¿no? o sea, Por ahí. trombosis de O sea, que aorta tiene que- que ver con que se eso producen ahí. normalmente en situación normal ahora no lo solemos ver, una trombosis aguda. Sin embargo, en el COVID vimos casos muy curiosos. Bueno, pues hay Bueno, que... pues nos ha contado una Sí. cosa que ¿a cuánta gente afecta, digamos, en la población? Un Pues 5, en ¿no? torno, O más. sí, a partir de los 60 años, en torno a un 5% diagnosticados. Alto. ¿Y reales? Luego hay casi un 10% más que son asintomáticos toda su vida. Es decir, puede tener aterosclerosis, que se cierra una parte de la arteria o toda la arteria y que a lo mejor tiene una claudicación a 500 metros, pero él nunca hace 500 metros. O que piensa que es una cosa de la edad y ya está, ¿no? Eso, que Y ha es habido algo veces que muscular habéis y tenido lo que deja ahí. amputar el pie para poder, cuando hay una necrosis muy grande, ¿no? Sí, cuando tenemos ya un estado más avanzado de una úlcera, una necrosis de un dedo, alguna lesión, lo primero que hacemos ya es una prueba de imagen.
Viene un angiotac, una angioresonancia, ver un poco qué zona hay obstruida, si hay algo abierto distal y qué opciones tenemos de tratamiento. Y ahí tenemos dos opciones de tratamiento. Uno, lo que es un cateterismo, que es lo típico que se hace en las coronarias. Lo que pasa es que aquí las lesiones, en vez de ser de 1 o 2 centímetros, pues tenemos lesiones de 20, 30, 50 centímetros. Hay veces que se pueden tratar y otras veces que vamos a hacer un bypass, que es lo mismo que los bypasses coronarios, pero aquí nos pasa lo mismo. En vez de hacer un bypass de 10, 12 centímetros, 15 de largo, aquí necesitamos hacer bypasses de 60 centímetros, normalmente desde la ingle hasta por debajo de la rodilla o incluso hasta el pie. Bueno, pues doctor, muchas gracias, sobre todo por... Recordar que hoy es el día de la parada cardíaca. ¿Verdad? Y que en el Colegio de Médicos hoy, al público en general, no es para los médicos, pues se puede, les van a enseñar a hacer el RCP, la reanimación cardiopulmonar, eso es. Sí. Están abiertos O sea, casi simplemente todo el Colegio de Médicos... En el Colegio de Médicos por la mañana hasta las 2 y a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Qué dirección es? Es Santa Isabel 52. Zona de Atocha, detrás del Santa Museo Isabel Reina 52. Sofía, eso es. Sí, Pues ya está. Muy bien, bueno, pues doctores, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una parada y hablamos de 2 series que se acaban de estrenar y que tienen que ver con la gastronomía. Lo de nada me parece que es lo que va a tocar enseguida, ¿no? Tal y como está la gente comiendo, tal, y camino de la Navidad, nada. ¿Y qué comes hoy? Nada. ¿Y qué cenas? Nada. Pues dan recetas. El doctor se conserva directo. muy flaco, por si acaso. Por si acaso. Y no son poco saludables, de verdad. O sea que hacemos una parada y vemos cuáles son.